La paz de Cristo, amados hermanos, la manera pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en este sábado de aquí de Instituto Madison y hemos recibido una palabra por parte del Señor que queremos compartir con ustedes. Se encuentra en Lucas capítulo 21, los últimos versículos, y Lucas capítulo 22, lo que aquí vemos, hasta el versículo 60. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado para este sábado, y recordando que el contexto en el cual estamos es la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia, la gran ballena, como es descrita en la Biblia, atacando a un estado pacífico, ¿sí? Y mucho más pequeño en tamaño y en poder. Vamos a leer algunos versículos de estos dos capítulos y tratar de comprender algunos asuntos que el Señor está hablando a la humanidad, y la humanidad probablemente, lo más probable es que no comprende. La humanidad no puede comprender, pero la Iglesia debería comprender los asuntos políticos del mundo, los conflictos. Eso debe hacer parte del conocimiento, digamos así, del pueblo de Dios, y no es hacer política, no es lo que dice Ellen White, lo que condena Ellen White al decir que nosotros no debemos involucrarnos en asuntos políticos. Eso significa que no tenemos nosotros que candidatar a la presidencia o a otro cargo político, no debemos ocuparnos en eso, pero ver y analizar e interpretar los eventos que pasan en el mundo a la luz de la profecía bíblica, debe ser un estudio de la Iglesia de Dios verdadera. Entonces aquí conocemos todos el capítulo 21 de Lucas, que es equivalente al capítulo 24 de Mateo y al capítulo 13 de Marcos, donde se están contando los eventos finales, ¿sí?, de la historia, y tenemos el doble cumplimiento de la destrucción de la antigua Jerusalén y de la destrucción del mundo entero con las trompetas y las plagas. Aquí están descritas por el Señor Jesucristo. Y el consejo del Señor es: mirad a la higuera y a todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, vosotros mismos sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es el mensaje que predicó el Señor Jesucristo. El reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces, el Señor ha profetizado el primer cumplimiento con esa generación, pero tendrá un segundo cumplimiento, todo lo que está aquí descrito, muy próximo a este momento presente que vivimos. Vivimos los tiempos del segundo cumplimiento, cuando el verdadero reino de Dios, el reino de Dios de arriba, será establecido en esta tierra para siempre. Si tenemos en Daniel varias promesas que
que el reino de Dios será dado a los santos del Altísimo, y ellos reinará o perdurará para siempre, y no será jamás destruido. Ese reino de Dios representa también el reino de Dios de arriba, el reino de Dios que no ha caído, y representa la iglesia en esta tierra que el Señor Jesucristo ha venido a traer, a formar y a dar su carácter y su espíritu a la iglesia, estableciendo o sembrando, mejor dicho, el reino de Dios de arriba, acá abajo en esta tierra caída. Entonces este reino de Dios dice que se hace una montaña grande y que esta sobrevivirá y destruirá a todos los demás reinos. Y vamos al capítulo 22, donde vemos que el contexto de todo este discurso del Señor Jesucristo ha sido justo antes de la Pascua, a poco tiempo antes de los eventos finales de la vida del Señor Jesucristo. Y vamos a analizar un poco este capítulo que tantas veces lo hemos interpretado de manera espiritual únicamente, y vamos a ver si ese capítulo es posible que se cumpla a la escala mundial entre las naciones, ¿sí? Considerando en vez de las personas países enteros. Estamos analizando solamente la zona acerca de la cual la Biblia está tratando, la zona de la tierra que siempre ha sido el tema de la Biblia. Europa, una parte de Asia, la parte occidental de Asia, y el norte de África. Esta zona que está rodeando el mar Mediterráneo es nuestro punto de interés, y aquí se centra la Biblia cuando habla toda la tierra. Se centra en esta zona de toda la tierra. Entonces, aquí vemos en primer lugar que lo que vamos a leer en adelante estaba cerca, se acercaba el día de la Pascua. Sí, es muy importante, ya que esta guerra ha comenzado un poco antes de la Pascua, ¿sí? Es muy probablemente, que este capítulo 21 haya sido unos días antes de la Pascua. Y dice así: los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Vamos a pensar por un momento que en lugar del Señor Jesucristo debe ser en esta tierra una nación, ¿sí? Pensamos a la escala mundial digamos a nivel de naciones, y vamos a ver si hay alguna nación que trata de matar a otra, y si hay una nación pequeña, porque el Señor Jesucristo no era un
gran líder, no era un gran rico, no era un gran hombre de influencia, ni siquiera no era un gran intelectual, ni siquiera había hecho la escuela rabínica, no ha hecho nada de lo que un niño judío normal y corriente hace. Él era un paisano, un hombre común, acostumbrado con el trabajo. Estas son características muy importantes, ya que el Señor, creo, ha escogido con sumo cuidado el país que debía representar a Cristo Jesús. Y el Señor ha hecho eso, amados hermanos, para predicar a su iglesia de manera especial. Desde ya un tiempo atrás, el Señor nos ha mostrado que esta guerra es permitida por el Señor, tal como la crucifixión del Señor Jesucristo ha sido permitida por el Padre. Esta guerra ha sido permitida por el Señor para despertar de las 5 vírgenes prudentes que duermen como Lázaro en una tumba y que necesitan de ser despertados. ¿Sí? Hemos hablado bastantes veces acerca del Ezequiel 37, del valle de los huesos secos. No repetimos la historia. Todos estos son capítulos que hablan acerca de la Odisea y de la importante obra que el Señor necesita llevar a cabo en este fin del mundo, una obra de despertar, pero no será una obra de despertar en masa a la iglesia entera. Mucho cuidado. Elena de White lo dice que nunca la iglesia despertará en masa, sino será un despertar persona por persona. Será el despertar de un remanente, nada más de la Odisea. Será el despertar equivalente al despertar de los 11 discípulos del estado de laodicenses, ¿sí? 11 discípulos entre millones y millones de judíos. Fue un remanente. Y después, por la obra de ellos, más despertaron. Entonces, los 11 discípulos hemos mostrado en otros temas que representa a los 11 tribus de Israel descritos en Apocalipsis capítulo 7, que siguen después de la primera tribu cuya voz de trompeta ha despertado a las 11 tribus, después de la tribu de Judá. La tribu de Judá encontramos en Apocalipsis capítulo 5, que representa al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está presentado y se le dice a Juan que es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Es David, digamos así, entre comillas, el rey David verdadero, ¿sí? Porque David del pasado era un símbolo del Señor Jesucristo. Y vamos a pensar un poco a escala mundial en lo que está pasando en esta tierra en este momento. Vemos aquí, en primer lugar, que entró Satanás en Judas.
Debe haber un discípulo, debe haber en este mundo un país, digamos, usado por Satanás para crucificar, entre comillas, a Cristo Jesús, para crucificar a una persona aparentemente sin importancia, sin grandeza, ¿sí? Sin poder, ni político, ni de otro tipo, simplemente un maestro y un trabajador duro. El Señor Jesucristo trabajó toda su vida hasta los 30 años. Trabajó duro para ayudar a mantener la familia, para ayudar a José y María. Él fue acostumbrado con el trabajo de igual manera como la nación de Ucrania es una nación basada en trabajo, digamos así. Es una nación de agricultores, es una nación que dan el pan a este mundo, tal como el Señor Jesucristo dio el pan de vida a este mundo, Él mismo siendo el pan que descendió del cielo. Entonces, debe acontecer estos eventos a escala mundial entre las naciones para que el Señor hablara con una voz mundial, con una voz potente, en simbolismo a su pueblo, y para que los sabios, para que las vírgenes prudentes puedan comprender que la historia de la traición del Señor Jesucristo y de la crucifixión y la matanza, la historia pascal del sacrificio de Dios para este mundo, se está repitiendo en la historia de las naciones a escala mundial. Es una forma por el Señor de hablar a su iglesia que está durmiendo para despertar. Y eso pasa después, como dice la Biblia, después de que el Señor en el pasado haya hablado de muchas maneras, de muchas formas. Pero el Señor usa todas las formas posibles de hablar. Usa toda manera posible de salvar y de despertar. Antes de permitir el desastre, antes de permitir venir los tiempos de angustia. Antes de estos tiempos de angustia, Él debe tener un pueblo despertado, purificado, perdonado y perfeccionado. ¿Sí? Tiene que tener un pueblo santificado por completo para poder derramar su espíritu sobre este pueblo. Este pueblo se llama el pueblo de los 144,000. Es el pueblo de los vencedores de la muerte, exactamente como Cristo Jesús ha vencido la muerte. Ellos deberán ser vencedores sobre la muerte, pero no gustando la muerte. El Señor Jesús tuvo que gustar la muerte por nosotros, porque Él tenía que preparar una sangre para limpieza de nuestros caracteres y para perdón de nuestros pecados. Pero su vida perfecta y vencedora le daba el derecho a no probar la muerte. ¿Sí? Él ha sido matado solamente porque tenía que cumplirse, tenía que pagar en nuestro lugar por los pecados. Pero si no fuese por eso, el Señor Jesucristo tenía que haber subido al cielo sin ver la muerte. Él es un símbolo de los 144,000. O, en otras palabras, los 144,000 serán una copia,
o 144.000 copias, entre comillas, porque este número no es necesariamente literal. Sí, es un número simbólico, es un número que habla de un remanente de la iglesia, un número de cada tribu. De cada tribu no hablamos del judaísmo, aquí no nos referimos a la sangre y a las tribus literales, sino nos referimos en sus caracteres. Deben ser personas como lo fueron, digamos, los 11 discípulos, o los 12, las 12 personas, entre cuales la tribu de Judá jugaba el papel de maestro y de despertador de los demás. Esas tribus, 11 tribus de Israel y 12 con la tribu de Judá, deben ser tribus de unos caracteres malos, digamos así, con defectos, con pecados, que han sido transformados por la gracia del Señor Jesucristo y han sido llevados a la victoria completa, tal como los hijos de Jacob, que más tarde fue llamado Israel, han podido vencer sus rasgos de caracteres, y menos la tribu de Dan, que falta también, de Apocalipsis capítulo 7. Así que, pensando en lo que está pasando hoy en la tierra y de este ataque de una nación muy poderosa y muy feroz, muy cruel, ¿sí? Anoche he leído la noticia de que Putin va a condenar a la muerte, ¿sí? Va a ejecutar a todos los extranjeros que han venido a apoyar a Ucrania. Imagínense usted qué tipo de carácter puede tener este Putin, este dictador muy parecido a Hitler, porque es un dictador sin sentimientos y es un dictador sellado en la maldad del carácter de Lucifer. Y es por eso que tenemos, es por eso que tenemos esta estrella en la bandera de Rusia. Sí, la bandera de Rusia, tal como lo anunciaba Apocalipsis capítulo 6, en el segundo caballo, debe ser bermeja o roja, ¿sí? Esas naciones que van a quitar la paz de toda la tierra son países representadas por el rojo. Por el rojo, y hemos visto que todas tienen en común el hecho de que tienen la estrella, esta estrella de 5 puntas que representa a Lucifer. Lucifer significa lucero, significa estrella. Sí, esta estrella que tienen ellos representa a Lucifer, y esto significa que estos son poderes luciféricos. Son poderes que Lucifer los usa y los va a usar para quitar la paz de la tierra y para destruir la tierra, como dice en Apocalipsis, que el Señor se levantará para destruir a los que destruyen la tierra. Estos poderes, como Rusia, la bandera de Rusia actual, la que es de 3 colores, es una mentira, porque este es un poder mentiroso. Esta estrella
es una estrella mentirosa. Lucifer es el padre de las mentiras. Esa bandera en 3 colores y el hecho que esta nación se declara como democracia es una mentira. Y eso lo hemos visto en la política de Putin, que él está tratando de restaurar a la antigua URSS. Él ha sido educado desde niño con los libros de Stalin y con una ideología en la mente, con unos deseos imperialistas, tal como Hitler. Los mismos deseos las tenemos en China. ¿Sí? Esta es la bandera de China. Vemos la misma estrella de 5 puntas. Vemos aquí el símbolo del comunismo, porque es también poder comunista, pero no necesariamente estos países luciféricos, estos poderes políticos usados por Lucifer, deben ser comunistas. Pueden ser comunistas o islamistas. Y veremos en adelante que debe haber una triple alianza. Debe haber una triple alianza de grandes poderes, o una alianza de poderes cuya bandera es roja. ¿Sí? Poderes que en el pasado han sido poderes violentos, poderes sanguinarios, poderes imperialistas. Y el segundo en la lista es China. China, que nosotros hemos visto que está amenazando de bastante tiempo, tal como Rusia lo hizo con Ucrania, lo hizo China con Taiwán. De bastante tiempo se está esperando una guerra de China contra Taiwán. Y si esta guerra pasará, tendremos guerra mundial. De hecho, la guerra mundial la tenemos ya desde el mismo comienzo de esta guerra con Ucrania. El Señor Jesucristo nos ha mostrado acá en Madison que, aunque físicamente no están involucrados, digamos, personalmente, con personas, todos los países de Europa Occidental y los Estados Unidos están involucrados en esta guerra. ¿Sí? Están apoyando, están haciendo una guerra contra Rusia. Y hay muchos comentadores que reconocen que la guerra mundial ha comenzado en realidad. Hay una guerra mundial. Pero los Estados Unidos han anunciado que entrarán directamente en conflicto con China si atacará Taiwán. Este es el segundo poder luciférico, es el segundo poder que será cumplimiento de Apocalipsis capítulo 6, el segundo caballo, el caballo bermejo o rojo. Este poder también participará en haberse quitado la paz de la tierra. Probablemente lo más cierto es que pronto China atacará a Taiwán y el sufrimiento de este mundo aumentará aún más. Y todavía este no será tiempo de angustia. El Señor ha anunciado al principio, antes de podemos decir, del tiempo de angustia, que se levantará nación contra nación. Y lo está diciendo en este capítulo 21 al principio. ¿Sí? Cuando oiréis de guerras, no os aterréis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin. El fin
aquí creo que se refiere al tiempo, a las plagas, incluyendo las trompetas, a las 7 más 7 plagas de Dios. Pero antes debe acontecer, primeramente, unos conflictos, debe comenzar guerras, debe ser quitada la paz de la tierra y debe ser crucificado de nuevo el Señor Jesucristo a escala planetaria, digamos, a escala de naciones, de conflicto y de relaciones entre las naciones de este mundo. Y por eso tenemos esta Ucrania, una nación que se ha dejado desarmada. El Señor Jesucristo, cuando ha venido en la tierra, ha venido armado, ha venido con su gran poder angelical, con su gran ejército, ya que su nombre es el Señor de los ejércitos, es Jehová de los ejércitos. Él no ha venido armado. De igual manera, Ucrania se ha dejado desarmada en el pasado, hace unos años atrás. Y sin embargo, esto no ha sido suficiente. Había una nación en esta tierra, o una persona más bien dicho, porque toda esta guerra es producto de la mente enferma de una persona, tal como pasó en el pasado con las guerras mundiales, que fueron productos de las mentes enfermas de aquellas personas de Alemania. Pues vemos aquí, volviendo a Lucas capítulo 22, que debe haber un traidor, que luego lo veremos en la Pascua. Satanás entró en Judas. Hay un momento cuando Satanás debe entrar en ciertas personas políticas con poder político en este mundo. Y según vemos, esas personas serán los presidentes de Rusia o de URSS, mejor dicho, porque ellos usan esta bandera roja antigua de la Unión Soviética en esta guerra con Ucrania. El presidente de Rusia, el presidente de China, y vamos a ver el tercer poder de este mundo, que en el pasado ha tenido un pasado violento, un pasado imperialista, y es el poder islámico de Turquía, ¿sí? O el poder otomano. Y este mensaje que el Señor nos los ha dado este sábado, lo ha dado después de haberse cumplido 100 días de la invasión de Rusia. Ayer se han cumplido 100 días de invasión de Rusia a Ucrania. Al cabo de los 100 días, el Señor nos ha hablado que Jesucristo está crucificado de nuevo entre las naciones, en la simbología de Ucrania. ¿Sí? Ucrania representa al Señor Jesucristo, que ha sido traicionado primeramente de uno de sus discípulos. Vamos a ver el tercer poder, cuya bandera es roja, completamente roja, es Turquía. Turquía, que antiguamente era el imperio otomano, el imperio que se había extendido alrededor del mar Mediterráneo, también alrededor del mar Mediterráneo, un poder muy violento, un poder saqueador, un poder que entraba en los territorios
ajenos y los saqueaba. Sí, era un poder muy violento, muy parecido a lo que están haciendo Rusia hoy en Ucrania. Ese poder disfrazado, tal como Rusia se disfrazó eh, de esa nueva imagen, digamos así, de democracia, y cambió de bandera aparentemente solamente para los ojos de los demás. De igual manera, Turquía aparentemente por un tiempo cambió, eh, pero vemos que tiene la misma estrella de 5 puntas y que es un poder luciférico, es un poder que Lucifer usará. Y aunque Turquía está en coalición con los poderes de la Europa occidental, está en NATO, en OTAN, este poder se ha levantado en contra de los demás países. Sí, hasta ahora, desde el principio de la guerra, aparentemente ha tenido como una posición neutral, una posición que no se puso contra Rusia, ¿sí? No se unió con los demás discípulos, digamos así, porque todos estos hacían parte de una misma iglesia, una iglesia de naciones, digamos así, que habían hecho una coalición para mantener la paz en la tierra. Pero hemos visto desde algunas semanas, ya que Turquía está tomando una posición independiente, Turquía se está oponiendo a que Finlandia entre en la OTAN, y del pasado nosotros podemos sospechar solamente una sola cosa, que Turquía volverá a lo que ha sido en el pasado. Y vamos a ver un poco acerca del perfil de este presidente que tiene Turquía en este momento. Ese presidente lo tenemos aquí. Y hemos visto que tiene una intolerancia religiosa. Aquí tenemos de Wikipedia su perfil, ¿sí? Y vamos a ver unas características de este presidente que ha sorprendido a las otras naciones, aunque este Erdogan ya lleva bastantes años desde cuando él está en una enemistad, digamos así, con los Estados Unidos. Si no ha permitido, este presidente no ha permitido a las tropas de los Estados Unidos a usar su territorio en la guerra de Afganistán. Vamos a ver aquí que están descritas estas cosas. Y ese presidente ha luchado por llegar presidente. Tiene veremos una intolerancia religiosa en primer lugar. En su pasado hemos visto que ha sido acusado y encerrado por intolerancia religiosa. Él tenía una posición abiertamente islamista, vemos aquí. Él era un islamista. Y él llegó a ser presidente de Turquía en 2014. El 2014 fue el año cuando Ucrania fue atacada, digamos así. Tuvo lugar una
primera guerra sobre 2014, y desde aquí, desde este año 2014, viene al poder ese presidente fanático, podemos decir, porque tiene en su mente también una ideología imperialista, una ideología islamista, siendo considerado por las demás naciones, que está practicando un neo-otomanismo. El imperio otomano, si miramos un poco, vamos a mirar un poco en Wikipedia, la palabra neo-otomanismo, sí, que es una ideología política turca más nueva, proviene del otomanismo, ¿sí? Se llama neo-otomanismo. Es como decir ahora la nueva Rusia, pero en la mente de muchos rusos, a lo mejor en la mente de mitad de la nación, ¿sí? Todavía hay la Unión Soviética, como está en la mente de ese Putin. En la mente de esas generaciones más antiguas, más ancianas, digamos, todavía está el pasado. De igual manera tenemos con el otomanismo para este Erdogan, para ese presidente de la nación turca. Él todavía está con una mente orientada hacia el pasado. Sí, hemos visto, vamos a ver, este es el Imperio Otomano del pasado. Todo lo que es coloreado con verde, con alguna nuancia de color de verde, y cómo ha sido disminuido hasta el final. Pero vemos que este imperio otomano se ha extendido alrededor del mar, del gran mar, como es nombrado, del mar Mediterráneo. Prácticamente es un poder también que ha venido como para derrotar al poder romano, ¿sí? Al poder, como después del poder romano, ha venido únicamente que este poder otomano no ha sido manejado, no ha podido ser manejado por el cuerno pequeño. Este imperio se ha formado con muchas conquistas, con mucho derrame de sangre. Decimos eso porque nosotros en la historia de nuestra nación, Rumanía, que está situada acá, vemos, ha sido por un tiempo bajo dominio otomán, bajo dominio turco. Nuestra nación estaba pagando tributo a los turcos hasta que se liberó, ¿sí? Rumanía se ha liberado. Vemos que es prácticamente la última, aquí hasta donde había llegado. En otros mapas vemos el Imperio Otomano llegando a la frontera con Rumanía, porque muestra después de ser liberada. Y sabemos de la historia cuán violentos serán esos turcos, esos islamistas cuando atacaban. Era algo terrorífico para las naciones, pero desde 1840 ese poder
ha renunciado a sus visiones imperialistas y ha entrado en coalición con Europa, con las naciones pacíficas de Europa. Vamos a ponerlo así. Entonces, volviendo a Turquía y a ese presidente Erdogan, he visto que él es de edad, más o menos tiene la misma edad que Putin, y hemos visto esto con todos, incluso el de China. Todos están nacidos alrededor de 1950, 53, 54. Todos tienen la misma edad, todos tienen las mentes orientadas hacia el pasado. Todas están rechazando, digamos así, el carácter de las naciones europeas, ¿sí? El carácter, digamos, más noble, ¿sí? Estos son poderes, como dice en la Biblia, poderes cuya lengua no la entiendes, cuyo hablar no lo comprendes. Son poderes violentos, son poderes sanguinarios, son poderes saqueadores, también comerciantes. Son poderes que no tienen prácticamente, no les importa el carácter moral. Son poderes paganos en el sentido más claro de la palabra, paganismo. Mientras que las naciones europeas y Estados Unidos son poderes cristianos, entre comillas, digamos así, cristianos no en el sentido de que están leyendo la Biblia, pero tienen conocimiento acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia un poco, y tienen más, digamos así, el Evangelio en el carácter. Son naciones con las cuales el Señor ha trabajado para darles de su carácter. ¿Sí? Y vemos que incluso ha podido atraer de su paganismo islámico a ese poder turco, ya que ha sido incluido en la alianza de Europa occidental, y se le ha ofrecido a esa nación violenta, cruel, cuyo fin no puede ser el otro sino la destrucción, que se anuncia en Apocalipsis. Ese poder ha podido hacer un paso más que los otros poderes, Rusia y China, hacia ennoblecer su carácter, ¿sí? Digamos así. Pero está retrocediendo, está volviendo al mismo, como dice ahí, como los perros vuelven a su vómito, está volviendo a su antiguo carácter, esta nación. Esa nación es posible que pronto la veamos, o en el futuro la veamos incluso oponiéndose al occidente y posiblemente aliándose en alianza con Rusia, con China, aunque ahora aparentemente tiene un conflicto con Rusia, pero son poderes usados por el mismo Lucifer.
Él puede usar poderes que están en alianza o poderes que están en conflicto, no importa, mientras tienen su carácter y mientras escuchan sus órdenes. Así que estos tres poderes que tienen esa bandeja roja con la estrella luciférica son poderes que más tarde o más temprano van a ser usados para quitar la paz de la tierra. Apocalipsis capítulo 6. Es el caballo bermejo. Y vamos a leer un poco más acerca de este presidente. Y vamos a ver que ha habido un golpe del Estado para bajarlo en 2016. Nada más 2 años teniendo presidencia. Han habido grupos ahí que han hecho un tipo de golpe del Estado, pero que ese presidente que estaba de vacaciones. En la Biblia no hay tal cosa. Un presidente no puede tener vacaciones. Es como igual que un cristiano en esta tierra. Un cristiano no puede tener vacaciones. ¿Sí? No puede olvidarse de la responsabilidad que tiene. Un presidente que está de vacaciones. Hemos visto solo a Putin estando ahí con su grande barco. Y estando de vacaciones, se hizo el golpe e hizo un llamamiento a la ciudadanía para salir en las calles, y salieron millones salieron para defender a ese presidente malvado, digamos así, con ideas malvadas. Y entonces ha podido parar, ha podido detener este golpe del Estado con la ayuda del pueblo engañado, o del pueblo que era igual como este pueblo de Rusia. Los jóvenes a lo mejor están inclinados hacia el occidente, pero los que de una edad para arriba están ya con lo antiguo en la mente. Entonces estos han habido muertos, 290 muertos, han venido con helicópteros de ataque y con todo para atacar el palacio, han muerto hasta políticos. Y miren qué ha hecho esa persona, este presidente. El gobierno turco llegó a tomar medidas que en algunos casos faltaron a los derechos básicos. Es exactamente lo que está haciendo Putin y lo que ha hecho en toda su carrera presidencial. Él ha matado, ha asesinado a muchas personas, ha dimitido, ha encerrado, ha torturado, ha prohibido la prensa, incluso a todos los que se le oponen, los persigue. Es exactamente lo que hizo Erdogan. Y miren qué ha hecho. Como la presunción de inocencia, no podía ninguno de estos que eran arrestados decir o apelar a la inocencia y apelar a un proceso. Esos han sido simplemente, se ha hecho una purga, sí, una limpieza. Se han arrestado 127.000 funcionarios, jueces, fiscales, policías, profesores, catedráticos, administrativos, solamente sospechosos de estar ideológicamente unidos a los golpistas. Entonces estos, sin hacerse juicios y nada, han sido encarcelados. Posiblemente que todavía lo están hoy, porque son un peligro para ese poder malvado.
Aquí tenemos otra cosa que ha hecho Turquía, que ha hecho este presidente más bien. Aquí vemos una foto del pasado. Y es sorprendente que aquí hay unas naciones con un pasado violento. Sí, todas estas naciones tienen un pasado violento. Incluso Alemania, Unión Soviética, Turquía y Francia. Francia que ha matado a los protestantes en el pasado. Pero el Señor ofrece siempre el arrepentimiento, ¿sí? La posibilidad de arrepentirse, tal como le ofreció a Turquía, pero Turquía está jugando el papel de Judas en esta historia entre las naciones, en esta crucifixión de Cristo y traición de Cristo a nivel de naciones. La coalición, la Iglesia de Naciones, que es la Unión Europea, las naciones que tienen el carácter, digamos, más alto, moralmente, digamos, tienen algunos rasgos de carácter, aunque no todo el carácter, porque no son conocedores todos de las enseñanzas, de todas las enseñanzas bíblicas, pero por lo menos se oponen al robo, a la mentira, a la difamia y a la falta de libertad. Se ofrece libertad todavía, mientras que en esos otros países no. Y este presidente, Erdogan, durante la crisis migratoria de los sirios, ¿sí? Los sirios, él quería que Europa abriera las fronteras para los sirios. Y los sirios son una nación que siempre ha sido violenta y perseguidora del pueblo de Dios, digamos así. Es una nación de mercenarios, es una nación que está ayudando a Rusia en esta guerra contra Ucrania. Y ese presidente, Erdogan, quería conquistar Europa porque en su mente todavía está esta visión imperialista del Imperio Otomano, pero quiere conquistar a otro nivel, ¿sí? Quiere conquistar con su influencia y quiere infiltrar islamistas, ¿sí? En Europa. Y Europa ha rechazado esa entrada de sirios, ¿sí? Y él ha acusado a la Unión Europea que no está recibiendo a los pobres sirios. Así que Europa, según vemos, ha actuado sabiamente. Sabiamente, y es la coalición que va a actuar lo más sabio de esta tierra hasta el final, y es la nación que va a castigar al cuerno pequeño finalmente. Dice en Apocalipsis, capítulo 17, con versículo 12, ¿sí? Con versículo 16, ¿sí? Que los 10 cuernos que representa la coalición de Europa occidental, los 10 cuernos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán. Porque Dios, escuchen bien, que Dios está usando a las naciones. Dios ha puesto en sus corazones que hagan lo que a Él le place.
y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Entonces, según entendemos, Europa son las naciones que el Señor usará finalmente, y son las naciones que siempre han sido atacados, y después de 1800 junto con los Estados Unidos, pero hasta entonces, en todo el periodo de la Edad Media Oscura, Europa, los estados europeos, que han sido originalmente fundados por estas naciones migratorias nombradas por el Papa, por los católicos nombrados bárbaros, pero no eran bárbaros porque se han convertido a un cristianismo verdadero, no al cristianismo de la Iglesia Católica, que es satanismo, no es cristianismo. La Iglesia Católica no es una iglesia cristiana, es una iglesia baálica, es una iglesia idólatra pagana. Es el paganismo revestido de ropa cristiana solamente. Eso es, y el catolicismo, el Papa ha puesto el nombre de bárbaros a esas tribus que han venido a formar las naciones europeas. Esas tribus se han asentado cada uno en su territorio y han llegado a ser las naciones principales de Europa Occidental, que luego han sido perseguidos por el Cuerno Pequeño durante la toda Edad Media Oscura, para no poder ser libres y desarrollarse según el Señor quería. Pero durante la herida de muerte dada al Cuerno Pequeño, estos países han podido desarrollarse, fortalecerse, entrar en coalición una con otra, una coalición que vemos nosotros que con la guerra de Ucrania, que hemos dicho que representaría al mismo Señor Jesucristo, siendo traicionado primeramente, ¿sí? Vemos que estos países han apoyado a Ucrania, esos países se han unido más una con la otra debido a este conflicto. Es prácticamente lo que ha hecho la vida y el sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús es lo que ha convertido a los discípulos y los ha hecho apóstoles. Todas estas injusticias hechas al Señor Jesucristo, incluso la traición, porque es recordada muchas veces la traición de Judas, todo eso ha ayudado a los discípulos a darse cuenta y negando para siempre ese carácter satánico, no deseando tenerlo nunca, más que todos lo han abandonado, incluso Pedro, y Pedro lo ha negado, ¿sí? Pero lo que vemos, aunque en el pasado ha sido como ha sido, desde que esta nación valiente, esta nación pequeña, Ucrania, se ha atrevido a oponerse a la gran potencia mundial que es Rusia, desde entonces han ganado la simpatía de Europa y vemos como prácticamente están actuando como una iglesia,
estas naciones europeas junto con los Estados Unidos. Leemos un poco más acerca de este Erdogan para convencernos que Turquía va a seguir en orden después de China, probablemente o antes, pero que representa una amenaza para la paz en la tierra. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 6, en el caballo, segundo caballo, caballo rojo, se dice otra vez, recordamos, que se le dará una gran espada para quitar la paz en la tierra. Entonces, nosotros hemos entendido, hemos reconocido desde el principio, porque el Señor nos habló aquí en Instituto Madison, y el Señor nos abrió la Biblia exactamente, mostrándonos, hablándonos acerca de Rusia y de la guerra que hacía a Ucrania. Y hemos reconocido que Rusia ha comenzado a quitar la paz en la tierra, pero no creo que esta nación sea la única, porque hemos visto que el caballo debe ser bermejo y hay más naciones poderosas o con un pasado imperialista y violento, con una bandera roja. Entonces China está en todas las noticias hoy, como que pronto, muy pronto, cada día se puede esperar la invasión de China a Taiwán. Pero el Señor todavía está reteniendo este viento, porque cuando pasará eso, será de verdad quitada la paz en la tierra con China, porque los Estados Unidos se van a involucrar y los Estados Unidos están en coalición con Europa occidental, y por eso Europa va a tener que ayudar y apoyar. Va a haber una guerra, literalmente una guerra mundial, con participación. De momento hay una guerra mundial con influencia. Vamos a pasar a la siguiente foto. Bueno, estas son las fotos que queríamos ver. Vamos a ver otra vez el imperio, el antiguo imperio otomano, para comprender que esta nación Turquía, que está situada aquí actualmente debajo del Mar Negro, ese es el Mar Negro, y aquí está la nación turca de momento, pero esta nación ha tenido, tal como Rusia, más países, ¿sí? Ha influenciado más, incluso ha tenido una parte de Rusia. Por eso ese presidente está enfermo de la misma enfermedad que Putin y que el de China, y está influenciado, está poseído, porque, volviendo a la Biblia, Satanás entró en Judas, y el Judas actual que hay en la guerra de Ucrania, en toda la guerra de Ucrania, el Judas es Turquía. Turquía es la que se opone a que la coalición se fortalezca aún más. Entonces notamos que Satanás entró en Judas. Tenemos aquí la Pascua. Tenemos descrita la Pascua del Señor, y estamos exactamente, esta guerra de Ucrania, otra vez lo decimos, ha aparecido en contexto de la Pascua. Ha aparecido antes de la Pascua, como para dar arrepentimiento, porque lo que aconteció con la Pascua de hace 2000 años atrás, la Pascua de los discípulos, es que en esta semana de la Pascua ellos se han arrepentido de su maldad.
¿sí? Después de ver a su Señor crucificado, después de sufrir el gran chasco de su muerte, y después del Señor Jesucristo haber resucitado y aparecido a ellos, ellos han sido dirigidos por el Espíritu Santo a un arrepentimiento verdadero en estos 50 días que hay después del día de resurrección, 50 días hasta el Pentecostés. Y vemos que justo antes del Pentecostés, que está dentro de 2 días, con este 3, dentro de 3 días llega el día del Pentecostés. Y exactamente antes, cuando se cumplen 100 días de guerra con Ucrania, el Señor nos revela una luz mayor acerca de esta guerra, mostrando que Él tiene un papel en este conflicto. Él tiene unos intereses para beneficio de su iglesia. Él tiene el interés de que su iglesia despierte. Su iglesia conocedora, nos referimos a la Odisea, a las 5 vírgenes, a una pequeña parte de la Odisea, que el Señor quiere que despierte para no tener que perecer y perder su salvación. Y el Señor tiene que mandar profetas tras profetas, madrugando, como dice ahí en los profetas de antaño, madrugando y enviándolos temprano de mañana para llamar al arrepentimiento. Pero la Odisea no se ha arrepentido en tiempo de paz. En tiempo de paz, la única tribu que ha podido mantenerse despierta y tocar trompeta ha sido la tribu de Judá. La tribu de Judá es la primera en ser sellada. Y el Señor ha tenido que permitir comenzar el final de este mundo con el comienzo de los sellos, con el comienzo del segundo caballo, digamos así, porque los otros 6 sellos se sucederán más rápidamente que el segundo sello. Entre el primero y el segundo sello ha habido bastante tiempo de espera por el Señor, pero si el Señor ha permitido ser quitada la paz en la tierra, pues que sepan ustedes que al ser quitada la paz, vendrá inevitablemente el hambre, que es el siguiente caballo, el caballo negro, y vendrá las enfermedades, que es el caballo amarillo. Estas son todas consecutivas, se siguen una a la otra en su sección más rápida. Y creemos que no queda mucho tiempo, queda muy poco tiempo hasta el comienzo del verdadero tiempo de angustia, que es el tiempo de pequeña angustia que comenzará con las trompetas. De momento, aunque hayan guerras en la tierra, incluso guerra mundial, no es el tiempo de angustia. Estamos en el tiempo del sellamiento de los 144,000. Apenas después del sellamiento de los 144,000, según la visión que tenemos ahora, que nunca decimos que no puede ser mejorada o cambiada a medida que el Señor revele luz. La hermana White ha dicho que
Tenemos que estar dispuestos incluso a renunciar a posiciones favoritas y a doctrinas que hemos sostenido por muchos años si el Señor muestra lo contrario. Así que nosotros siempre damos interpretaciones de las profecías como posibilidades, ¿sí? No diciendo que así acontecerá necesariamente. Todas las que damos son posibilidades reales de que así se cumplan los eventos, y tenemos bastante que decir. Solo nos falta el tiempo aquí en Instituto Madison por grabar todo lo que el Señor nos ha revelado acerca del futuro. Pero volviendo a esta guerra que es usada por el Señor como un grito de despertar para la Odisea, y el Señor está colocando otra vez delante de los ojos de los que podrán ver y podrán entender, está colocando a nivel planetario, digamos así, a Cristo Jesús y el crucificado, a Cristo Jesús traicionado. Y se está repitiendo la historia a nivel de naciones. Turquía juega el papel de Judá y lo está traicionando el apoyo prácticamente, indirectamente, directamente el apoyo a Ucrania, y traicionando la amistad con las demás naciones que son de un carácter mejor. Y está rechazando con eso sin saber el carácter de Cristo Jesús. Turquía se está volviendo atrás, está cayendo de nuevo en el precipicio del carácter de antaño, del carácter satánico. Entonces, pasando la Pascua, el Señor los enseña aquí a los discípulos acerca de los que quieren ser dictadores. Aquí el Señor lo que está hablando no se refiere a cualquier rey de la tierra, sino a los que tienen deseos de reinar como dictadores, ¿sí? Aprovechándose de la nación y del dinero y de la población, aprovechándose, usando la autoridad, que es una característica de Satanás, es una característica de la Iglesia romano-católica también, actuando con la autoridad de un dictador y con amenazas y con violencia. Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, exactamente como hace Putin con su país, como hace Xi Jinping con su país China, dictador también, y como hace este presidente turco con su país, o pronto lo hará, pero lo ha hecho en el pasado y lo hará. Entonces los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el menor, y el que es príncipe sea como el siervo. Este estado de cosas lo podemos ver si miramos en esta tierra a nivel, en la zona, entre los países bíblicos, digamos así, que aparecen en la Biblia. Solo lo podemos ver entre los 10 cuernos pequeños. Sí, entre los 10 cuernos. Entre estos cuernos, entre estos poderes de Europa Occidental, no ha habido, hablando
después de las guerras mundiales, claramente. En esta última generación, sí, en la generación, porque el Señor ha ido trabajando con el carácter de las naciones y ha ido ennobleciendo a los que quisieron, y a los otros han perdido el privilegio de tener caracteres más nobles. Por eso una parte de los rusos están rechazando, están luchando incluso, están saliendo en la calle, están arriesgando prisión, las generaciones jóvenes, porque están viendo el carácter malvado de Putin y que está prácticamente destruyendo la nación, oponiéndose a la relación y a la amistad con el Occidente. Entonces, el estado de cosas que vemos actualmente con esta guerra, notamos por lo menos, si no un despertar en la Odisea, notamos un despertar y un arrepentimiento a nivel de naciones. Las naciones de Europa se están uniendo, están unidas como uno, están con un mismo pensar y un mismo deseo de ayudar a Ucrania. Entre las naciones europeas, aunque han sido naciones seculares, algunas, no todas, y con deseo de prosperidad y de negocio y de paz, notamos que ni siquiera se han armado algunas, ¿sí? Ni siquiera han pensado que alguna vez habrá más guerras, porque son una coalición que busca la paz en la tierra. Ninguno de estos países han querido conquistar a su vecino o han querido pelear. Son naciones como estos discípulos del Señor Jesucristo que aunque tenían peleas entre ellos cuando eran discípulos, con la muerte del Señor Jesucristo, con la traición, el juicio, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús, ellos han recibido otro carácter, otro corazón, un corazón nuevo, ¿sí? Y os pondré un corazón nuevo en vuestros corazones, en vuestros pechos, y os quitaré el corazón de piedra. Esa promesa del Señor, repetida tantas veces, incluso en el Nuevo Testamento por Pablo, el Señor tiene que cumplirla. Y si la iglesia no quiere, Él lo está haciendo a nivel de naciones. A lo mejor habrá alguno que entienda las obras del Señor, pero hay muy pocos que comprenden que todo lo que el Señor hace es para salvar y es para que su pueblo se arrepienta. Incluso las naciones, cuanto más personas de la tierra se salven. Y el Señor juzgará a cada uno según su luz. A las naciones las juzgarán según la luz que han tenido, según las oportunidades de manifestar el carácter de Cristo han tenido y han aprovechado. Y ahora hay una gran oportunidad con la guerra de Ucrania, y estos países de Europa y los Estados Unidos aprovechan esta oportunidad, o han aprovechado y han ayudado. Podían muy bien haber dicho o haber vuelto la espalda, pero esta actitud satánica de indiferencia, de falta de amor, de indiferencia para con la necesidad o digamos, la aflicción de su hermano, ¿sí? Esta cosa solamente la hay entre las naciones paganas, las naciones islamistas, ¿sí? Las naciones estas de Asia. Entre estas naciones puede haber eso,
y no les importa una de los otros. Vemos países vecinos que están en guerra una con la otra. No hay coaliciones, no hay tal cosa. Hay exactamente el estado de cosas que había entre los discípulos. ¿Sí? Contiendas, peleas para quién ser el mayor. Y el Señor aquí les enseña el carácter celestial, que es el de ser siervo de los demás y el de ayudar, el de no enseñorearse como hacen estas naciones totalitarias, dictatoriales. Y vemos que este evangelio lo aprenden estas naciones, esos 10 cuernos, mientras que los traidores serán echados fuera. Y según la historia bíblica, lo único que podemos esperar de Turquía es que pronto será echada fuera esta nación de la coalición, de la iglesia, de los cuernos de Europa, de las naciones de Europa, de los 10 cuernos. Así que pronto, probablemente, no sabemos de qué manera podrá acontecer eso, pero Judas fue echado fuera. Judas fue enviado fuera, y entonces él fue roto, tal como dice ahí la Biblia, en el día de expiación, que cortados, aquellos que no se arrepentían, quedaban cortados de Israel. Y aquí las palabras Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, lo entendemos a esta luz, con esta luz que el Señor nos ha dado después de 100 días de guerra, lo entendemos a nivel de naciones también, no solamente a nivel de personas. El Señor lo está haciendo a nivel de personas en la Odisea, pero lo está haciendo a nivel de naciones en el mundo, ¿sí? Está mirando los corazones de estas naciones acerca de esta nación inocente que está siendo desmenuzada, crucificada, torturada por esa nación grande. Y se está viendo quién quiere ayudar y quién no quiere ayudar. Una de las naciones más deseosas de ayudar ha sido Polonia y más dispuesta a todo. Hay naciones que vemos son menos desarrolladas, digamos así, económicamente, pero con un corazón más grande que otras. Pero como imagen general, todas estas naciones de Europa Occidental y los Estados Unidos han ayudado. Y aquí vemos que la entrega de Judas fue con un beso para el Hijo de Hombre. Y reconocemos las escenas terribles de la crucifixión del Señor Jesucristo, crucifixión y tortura que el Señor ha aceptado para el fruto que Él ha visto por fe del arrepentimiento. Sin la crucifixión y sin el juicio injusto y la tortura y todo lo que ha pasado, creo que no podía haber arrepentimiento. Sin esta manifestación infinita de amor divino hacia los humanos, no podía nacer arrepentimiento en el corazón humano. Así que a veces hace falta también que el Señor permita tales dramas en la tierra, como esa drama de Ucrania, y que pronto probablemente seguirá Taiwán, para que las naciones se arrepienten, los
incluso la población se segreguen, se separen en los malvados, se vean cuáles son malvados y blasfemiadores y criticones, y cuáles son realmente los que sufren por lo que está pasando a sus hermanos en esta tierra. De momento, lo que vemos es que estamos en proceso de cumplirse toda esta historia y que lo que pasará como consecuencia a esta guerra de Ucrania y a las otras guerras que el Señor permitirá para quitar la paz de la tierra, el fruto de todo eso finalmente será bueno, porque el Señor tendrá un pueblo sellado. Efraín despertará, Benjamín y todas las tribus, todos los que están durmiendo, cada uno en sus pecados y en sus errores y en sus situaciones laodicenses, todos esos despertarán finalmente, si no a los sonidos de trompeta de la tribu de Judá, al sonido de trompeta del león de Judá, que es Cristo Jesús, y que está tocando trompeta en la tierra a través de estos conflictos y de lo que permitirá del hambre y de las enfermedades que vendrán para él poder sellar a su remanente. El Señor nos ha hablado también estos días, si no recuerdo ayer, o estos días acerca de las estrellas y de los poderes de los cielos que tendrán que ser removidos o sacudidos otra vez, tal como en el pasado han sido unas señales del regreso de Cristo inminente, digamos así. Lo será otra vez, porque el Señor muestra el fin desde el principio, y si ha acontecido una vez, tiene que acontecer otra vez. Si no, no puede cumplirse este versículo. Si muestra el fin desde el principio, eso significa que por lo menos 2 veces se están cumpliendo las mismas cosas, los mismos eventos. Así que en el sexto sello, si no recuerdo mal, tendremos la sacudida de los poderes de los cielos. Y de esta manera, el último sello, al final de este sello, prácticamente tenemos con la sacudida de estos poderes, con algunas señales que pasarán en los cielos. Por eso dice que el Señor que miremos hacia arriba, que la generación última tiene que mirar, contemplar los cielos. Esa generación necesita de contemplar los cielos como David lo hacía de noche, y las estrellas y todo lo que está aconteciendo también con los astros. Por eso es bueno que los grupos, las pequeñas compañías del Señor Jesús, sus grupos que tienen esta tierra en las montañas, o en las colinas, las montañas, en lugares apartados, tengan esa costumbre, tengan un pequeño telescopio que no cuesta mucho y puedan contemplar también de vez en cuando lo que está ocurriendo. Pronto acontecerán unas señales que espantarán a esta tierra, porque han ocurrido en el pasado como un acontecimiento único, una lluvia de estrellas como aquella, un oscurecimiento en el medio del día del sol sin ser eclipse solar, y todo lo que ha acontecido, el gran terremoto, pues eventos como esos tienen que acontecer justo como anuncio del término
del sellamiento, del término de del proceso del sellamiento de los 144.000. ¿Sí? Estos eventos acontecerán para anunciar a la tierra y a su iglesia que se entrará en una nueva etapa final que se llama las 7 trompetas, y que será un tiempo de angustia como nunca ha sido hasta ahora, un tiempo de angustia que durará a lo mejor por años, un tiempo de angustia en el cual el cuerno pequeño recibirá otra vez poder para perseguir y para imponer su decreto dominical, y que se terminará con el fin de gracia. Es un periodo por el cual todavía el Señor está preparando a su pueblo. Es un periodo que sobrevivirán solamente los que se hayan preparado para él, porque los sabios ven el peligro y se esconden en sentido de que se preparan, se esconden, salen de las ciudades, salen de los lugares que son trampas mortales, se preparan para, como José, para la crisis económica, para el hambre, para las enfermedades, se preparan para la guerra, actúan como un ejército. Por eso se llaman ejército de Dios, porque las tropas del Señor, aunque no tendrán armas físicas, actúan como un ejército, y luchan con poderes ocultos, con poderes espirituales que son los espíritus que han caído del cielo, junto con la gran estrella, Lucifer, cuyo nombre hoy es Satanás, o el diablo, el que engaña toda la tierra, porque sabe que tiene poco tiempo. Sabiendo estas cosas, amados hermanos, el llamado, el grito del Señor es: despierta la Odisea, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Despierta y sal del medio de ellos, pueblo mío. Esto es nuestro deseo también en nuestra oración acá en Instituto Madison, y seguimos anunciando a la iglesia lo que el Señor nos va anunciando a nosotros. De momento es evidente que se está repitiendo la historia de Lucas capítulo 22, 23 con las naciones de este mundo. Que el Señor tenga misericordia de los que duermen, de los que son indiferentes a lo que está pasando en esta tierra, y de lo que está pasando con Ucrania, con Taiwán. Que el Señor tenga misericordia y despierte a esos corazones casi de piedra. Que el Señor bendiga a Israel con un corazón nuevo y con el despertar completo, tal como lo fue Jesucristo entre sus discípulos. La paz sea con Israel. Amén. La Alianza del Atlántico Norte, OTAN, creada supuestamente para hacer frente a las amenazas externas de Occidente, durante los últimos días ha tenido que lidiar con conflictos geopolíticos de dos de sus miembros, Grecia y Turquía, que a pesar de ser aliados dentro de la alianza, son acérrimos enemigos regionales en el Mediterráneo Oriental. Grecia y Turquía están enfrentados desde hace tiempo por los derechos aéreos y marítimos en el mar Egeo, rico en petróleo y minerales. La disputa por el Egeo llevó a Grecia y Turquía a un peligroso enfrentamiento hace más de 2 décadas, un enfrentamiento que obligó a Estados Unidos a intervenir para alejar a ambas partes del borde de la guerra.
Grecia ha instado a Ankara a llevar la disputa al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, pero Turquía se ha negado repetidamente. El desacuerdo ha dado lugar a que durante las últimas semanas aumenten el número de incursiones de aviones de combate de las fuerzas militares griegas y turcas, provocando que ambas naciones se culpen mutuamente de violar el espacio aéreo del Egeo, lo que ha motivado que las fuerzas militares de ambas naciones lleven a cabo patrullas casi diarias de las fuerzas aéreas y misiones de intercepción, sobre todo en el disputado espacio aéreo alrededor de las islas griegas que Turquía ha reclamado repetidamente como suyas, negando cualquier tipo de violación. El último roce entre Turquía y Grecia inició el jueves 28 de abril, cuando el segundo acusó al primero de irrumpir el espacio aéreo griego realizando más de 125 vuelos no autorizados en 24 horas. Al día siguiente, viernes 29, Grecia tomó represalias sobrevolando el espacio aéreo turco y provocando que Turquía acusara a los aviones de combate griegos de violar su espacio aéreo sobre el mar Egeo, lo que según fuentes de seguridad turcas ocurrió 30 veces en 72 horas. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dijo que informó al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre el último comportamiento provocativo de las Fuerzas Armadas turcas que violan el espacio aéreo griego y sobrevuelan peligrosamente las islas griegas. Turquía, por su parte, descartó las críticas como infundadas e incompatibles con la agenda positiva reciente y las relaciones de buena vecindad. Tras este último incidente, los expertos políticos y militares turcos y griegos han mostrado su preocupación por el repentino aumento de los peligrosos sobrevuelos, especialmente tras la esperanzadora reunión del mes pasado entre los presidentes de Grecia y Turquía. El comandante retirado de la Fuerza Aérea Griega, Evangelos Georgousis, dijo que los vuelos turcos no eran nuevos, pero que no se habían visto antes en un número tan grande. El comandante retirado asegura que los aviones de combate griegos se apresuran regularmente para interceptar los aviones turcos que ingresan a lo que Atenas considera su espacio aéreo, participando ocasionalmente en combates aéreos simulados. El temor, señaló, es que cualquier cosa puede salir mal. Lo único que falta en estas persecuciones en el aire, según Georgousis, es el acto de pulsar el botón para disparar los misiles contra el objetivo enemigo. Todo lo demás es tan real y bélico como puede ser, y es peligroso. Andrea Leverdos, legislador y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores griega, dijo que en realidad nada había cambiado respecto a la postura de Turquía hacia Grecia. Señaló que Turquía había suavizado lo que él llamaba su postura provocadora porque estaba intentando arreglar las relaciones con Washington y desempeñar un papel constructivo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Como eso no ha dado resultado, según Leverdos, Turquía está volviendo a los patrones de comportamiento del pasado. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Tanju Bilgik, acusó a la Fuerza Aérea griega de realizar vuelos provocativos en las proximidades de la costa turca y de violar repetidamente el espacio aéreo turco los días martes y jueves de la pasada semana. Bilgik agregó que Ankara correspondió de acuerdo con sus reglas de compromiso. Las mutuas violaciones del espacio aéreo por parte de estos enemigos regionales se dan a pesar de que el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron el mes pasado y acordaron tratar de resolver las viejas diferencias entre sus países, manteniendo al menos las diferencias en el conflicto de Ucrania. Sin embargo, como vemos, poco han durado los buenos deseos. Estas diferencias, además de provocar temores de un nuevo enfrentamiento militar entre Grecia y Turquía, también ha provocado que Grecia revoque la participación prevista de Turquía en el simulacro aéreo de la OTAN organizado por Grecia para el próximo 9 de mayo, conocido como Tiger Meet. Atenas señala que Turquía no es ni un aliado ni un amigo. Grecia también suspendió las negociaciones de confianza que debían comenzar entre los diplomáticos griegos y turcos el próximo mes. El desaire se produjo cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores griego convocó a última hora al principal enviado de Ankara para protestar por el número récord de violaciones sobre el mar Egeo.
El ejercicio militar denominado Tiger Meet tiene como objetivo promover la solidaridad entre las flotas de los estados participantes y se lleva a cabo anualmente. Este año tendrá lugar en Atenas entre el 9 y el 20 de mayo. Fuentes de seguridad turcas dijeron que los países anfitriones redactan un texto cada año compuesto por reglamentos técnicos antes del ejercicio planificado, y este año Grecia apuntó a Turquía en dicho documento. Las fuentes acusaron a las autoridades griegas de hacer adiciones al documento que abusan de los desacuerdos entre los dos países, adiciones que realizaron sin proporcionar detalles precisos. Según las autoridades turcas, las adiciones fueron intencionales y provocaron que el comando de la Fuerza Aérea Turca solicitara cambios que Grecia rechazó según las fuentes turcas. Además de Grecia y dentro de la OTAN, Turquía también tiene desacuerdos con Estados Unidos, lo que pone en riesgo la permanencia de Turquía dentro de la alianza. Los lazos de Turquía con el gobierno de Estados Unidos se han tensado desde que se impusieron sanciones punitivas a Ankara durante la administración Trump por la compra por parte de Turquía de un sistema de misiles a Rusia, una violación de las normas de la OTAN. Ahora Ankara quiere comprar aviones de combate F-16 a Estados Unidos, una oferta que el representante demócrata estadounidense Frank Pallone y más de 50 legisladores han instado a la administración Biden a rechazar, citando lo que señalan como una falta de compromiso de Turquía con la OTAN y sus vastos abusos de los derechos humanos. Por lo que mientras las relaciones de Turquía sigan siendo problemáticas con Estados Unidos y Atenas, los expertos militares griegos advierten que Grecia debería estar en alerta máxima por más juegos de guerra en las zonas disputadas del mar Egeo. Si ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Taiwán ha entendido el mensaje muy bien y tras ver los recientes incidentes en Ucrania, ha comenzado a poner sus tropas en preparación para el combate. Como estuvimos comentando en un video de este canal, el conflicto entre Rusia y Ucrania puede desencadenar otros conflictos, principalmente el conflicto China-Taiwán. Y tras hacerse realidad el primero, existen muchas posibilidades de que el próximo sea Taiwán. Esto lo saben muy bien los líderes de Taiwán y ya han comenzado a tomar acciones al respecto. La primera en reaccionar fue la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien ordenó que se fortaleciera la preparación para el combate de la isla y que las Fuerzas Armadas de Taiwán aumentaran la vigilancia y el conocimiento de la actividad militar en la región. La líder de Taiwán dijo a los funcionarios de seguridad que la isla debe aumentar su preparación, porque la crisis entre Rusia y Ucrania también podría generar un desafío desde el exterior, posiblemente desde China. Y emitió 4 directivas. La primera condenando la violación de la soberanía ucraniana de Rusia, la segunda fortaleciendo la preparación en el estrecho de Taiwán, la tercera fortaleciendo la respuesta de Taiwán a la guerra cognitiva y la cuarta directiva continuando con los desarrollos económicos. El primer ministro británico, Boris Johnson, también alertó sobre la posibilidad de que China imite la acción rusa y se lance contra Taiwán. Johnson advirtió que los ecos de lo que ocurre en Ucrania se oirán en Taiwán. Los temores aumentaron aún más luego de que aviones chinos sobrevolaran la isla tras la incursión rusa a Ucrania, y otro grupo de aviones de combate sobrevolaran Taiwán la mañana del día de hoy, 25 de febrero. China lleva años amenazando con tomar la isla, que considera como suya, y el año pasado, tras Estados Unidos enviar toneladas de armamentos y sistemas de defensa aérea a Taiwán, el presidente de China, Xi Jinping, reaccionó poniendo en alerta a su ejército y dio órdenes de comenzar los preparativos para una invasión a Taiwán. Por lo que sí existen muchas posibilidades de que China tome el ejemplo de Ucrania y lance una invasión para recuperar Taiwán. No en vano, la presidenta de Taiwán ya dio órdenes al ejército de prepararse para cualquier posible escenario.
Muchos expertos consideran que China no invadirá Taiwán por temor a Estados Unidos, pero las circunstancias actuales cambian todo el panorama geopolítico. Primero, y muy importante, la actual crisis económica que sufre Estados Unidos tras la pandemia. Segundo, China, al ver que Estados Unidos no defendió a su aliado Ucrania del ataque de Rusia y la OTAN tampoco reaccionó, podría ver el momento como propicio para lanzarse sobre Taiwán y cumplir la promesa que hiciera su líder y uno de los principales objetivos de China. Y tercero, Taiwán es un barril de pólvora con la mecha encendida. A pesar de que Estados Unidos ha construido una relación diferente con Taiwán y ha asegurado que defenderá la isla contra cualquier agresión china, Taiwán se ha convertido en un engranaje de vital importancia para el desarrollo de China. Por esto, Beijing no va a permitir que Taiwán, motivada por Estados Unidos, continúe con sus sueños de independencia. En estos momentos, Taiwán es de suma importancia tanto para Estados Unidos como para China. Y en cualquier momento podría detonar una guerra, ya que cualquiera de las dos naciones podría utilizarla como un arma para vencer a su adversario. La mitad de los semiconductores del mundo se producen en Taiwán, donde se encuentra la mayor empresa fabricante de semiconductores. Actualmente existe una escasez de semiconductores en el mundo que podría provocar un aumento en los precios de la tecnología y artículos de primera necesidad. Si China se apodera de Taiwán, estaría controlando un activo electrónico que es vital para el funcionamiento de empresas en todo el mundo. Empresas que fabrican refrigeradores, televisores, automóviles, hasta computadoras y teléfonos inteligentes, además de maquinarias de vital importancia para las industrias. La prueba es que el reciente desabastecimiento de semiconductores está paralizando las industrias occidentales. Casi todas las grandes compañías tecnológicas como IBM, Intel, Nvidia, Microsoft, SAP y Google están recortando su producción y están abriendo nuevas oficinas en Taipei, capital de Taiwán. Además, allí se fabrican ordenadores de la marca Asus o Acer, así como componentes para fabricar computadores de otras marcas. Como vemos, el país que controle Taiwán será la nación que controle la tecnología a nivel mundial y, por ende, el desarrollo económico y social de muchos países. Ahí está el principal valor geoestratégico de Taiwán, y por eso podría detonar una guerra en cualquier momento. Por lo que vamos a empezar a pedirle a Dios desde ahora que no permita se haga realidad el escenario de una invasión de China a Taiwán, porque a diferencia de Ucrania, Taiwán tiene bases militares de Estados Unidos en su territorio, y ante cualquier agresión, China se estaría enfrentando directamente con Estados Unidos. Entonces, o Estados Unidos se rinde y cede su liderazgo mundial a China, o Estados Unidos ataca con todo a China y entre ambos destruyen el planeta. Lo que viene nadie lo sabe con certeza,